Urbana. Todo en tu dial preferido. Urbana. Todo en tu dial preferido. Once de la mañana, 8 minutos, y como estaba previsto, está en nuestros estudios Alicia Arrieta. Alicia Arrieta, muy conocida, una reconocida militante del peronismo que vale la pena escucharla, porque, como estábamos hablando fuera del micrófono, Alicia no es políticamente correcta, ella siempre dice lo que piensa, y lo que piensa y lo dice desde el corazón, hay que escucharlo. Muy buen día, Alicia, ¿cómo te va? Buen día a la audiencia de FM Urbana, buen día Villa Mercedes, buen día provincia, ¿cómo están ustedes? Para mí es un placer visitar esta radio, es la primera entrevista que tengo después de hace tiempo, y gracias Juan, gracias. No, pero por supuesto, Alicia. También me ha estado llamando Sandra Araujo, me han estado llamando Federico Velázquez también, pero no había concretado con ellos la entrevista aún, por lo cual, bueno, inicio contigo, Juan. Bueno, siempre es bueno. Acá es el punto de partida. Alicia, bueno, desde tu visión, desde tu militancia, desde tu vida, actualmente el peronismo está en crisis, el peronismo necesita evidentemente reconstruirse. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo se está viviendo este proceso que está viviendo en este momento el peronismo y el adolfismo? Bueno, nosotros somos parte del movimiento nacional justicialista. Y es verdad, el peronismo está en crisis, por supuesto, en San Luis está en crisis, hay que decirlo y reconocerlo. Y nosotros también, digo nosotros porque también se pudo constituir organizar un partido político a través de Todos Unidos, de los cuales yo en ese momento también me he ido. Hoy estoy acompañando la figura especialmente de Adolfo Rodríguez Sá, que es lo que a mí me convoca hoy y es lo que yo creo que para el futuro de San Luis tenemos que tenerlo muy en cuenta en su máxima, es un máximo exponente de la provincia, de la política, de la Argentina. Y creo que nosotros tenemos que estar cada vez que nos convoque, al menos yo tengo ese sentido de pertenencia para con él, ¿no? Bien, ¿cómo ves la ruptura de la convergencia Adolfo Rodríguez Sá y Claudio Poggi? Bueno, en realidad Claudio Poggi es el que ha decidido romper la convergencia. Adolfo no la rompió y creo que Claudio Poggi, voy a hablar de manera personal, ¿no? De lo que yo creo. Porque hay toda una reestructuración que se ha hecho donde justamente la SAL, logística, muchísimas secretarías que tenían que ver con la visión del Adolfo. Sí, por supuesto. Yo creo que comete un error Claudio Poggi de no decirlo públicamente y hacerse cargo de que no es una barrida así nomás, de manera liviana. Creo que hay compromisos que uno tiene que asumirlos hasta el último día de cuando uno firma un acuerdo de su gobierno, del mandato de los 4 años. No solamente lo ha hecho con Todos Unidos, sino que también lo ha hecho con distintos sectores de los radicales y que también otros partidos más que estaban dentro de la convergencia. Lo más grave de todo esto es de que, bueno, lo que debe asumir Claudio Poggi primero es la situación puntual que tiene con algunos de sus funcionarios en la justicia. Y creo que es conveniente también reaccionar sobre eso. Yo fui una de las personas que voté por Claudio Poggi, que lo acompañé a Claudio Poggi, y lo hice especialmente por un pedido de una convocatoria que se hizo a través de una convergencia de acompañar a un gobierno, ya que el anterior gobierno también estaba en crisis, porque hoy también tiene funcionarios, exfuncionarios cuestionados y condenados dentro del Partido Justicialista, dentro del gobierno de Alberto Rodríguez Sá. Hay que ser realista en esto, aunque nos duela. Creo, Juan, que la figura que renace de manera permanente y está vigente hoy se llama Adolfo Rodríguez Sá, y creo que también le deben respeto
ya que tuvo 5 periodos gobernador y jamás tuvo un solo funcionario cuestionado. Entonces, cuando yo escucho en las redes sociales gente que dice que no va a ir al locro, que no da esto, que se burlan, que pin, que pan, que asado, que cocido, chicos, miremos la casa hacia adentro. Esos funcionarios, exfuncionarios de Alberto, que también fogonean para que la unidad no se dé, le están haciendo daño a la provincia de San Luis. Porque la provincia de San Luis nos necesita unidos. ¿Unidos por qué? Porque todos tenemos que buscar la manera de hacer todos los esfuerzos políticos e institucionales para que se construya o se reconstruya San Luis para 20 años más o 40 años más. San Luis tuvo su época dorada, ¿no? Cuando en el resto del país a los sanluiseños, ¿no? Cuando visitábamos Córdoba, cuando visitábamos Buenos Aires, nos mirábamos, sos de San Luis, y San Luis es otro país, decían en ese momento, ¿no? ¿Están buscando en este momento recuperar esa época dorada de San Luis? Sí, por supuesto. Nosotros tuvimos un intento de unidad hace 4 años que fuimos a buscar al Partido Justicialista con muchos compañeros en esa marcha del 1 de mayo, que fue una epopeya, algo que nos quedó muy marcado y también nos dio una tranquilidad porque sabíamos que nosotros buscábamos la unidad y decían que imponíamos. Entonces hoy me encuentro de nuevo acá y me van a decir la Alicia impone, pero no dijeron nada cuando los funcionarios hacían lo que hacían. No dijeron nada cuando los funcionarios llevaban el dinero para su molino y hacían lo que querían dentro de la provincia y los malos éramos nosotros. Lo mismo me pasó en el gobierno de Poggi. O no creas que no me pasó. De hecho me echaron, de hecho me mandaron a amenazar cuando me tuvieron que mandar a amenazar en el primer episodio, en diciembre, cuando pasa supuestamente lo del maíz o realmente lo del maíz. Y realmente lo que sucedía, que ahora lo escucho a Charlie Pereira hablando de los adolfistas, que hemos hecho las cosas mal, que cambiábamos funcionarios. Cuando se cambió un funcionario, era porque estaba haciendo las cosas mal. Entonces no quiero volver a hablar de ciertas personas, pero tenemos que tener un poco de memoria. Y era en el gobierno de Claudio Poggi. Bien, entonces, algunas veces no sé si soy la persona indicada para hacer la unidad, porque a cada uno le tengo para decir algo, seguramente a mí también, pero les voy a decir algo. La Alicia Arrieta vive en Buena Esperanza, en la casa que le ha dejado, en esa pieza que me ha dejado de mi abuela y mi tío. Mis hijos viven en el mismo lugar donde quedaron siempre. Hoy los funcionarios de Poggi, que dicen que hablan con honestidad y que están cuestionados en la justicia, tienen un shopping en la vuelta de toda una cuadra y se hacen los bonitos o se hacen los mejor vestidos o te miran por sobre el hombro haciéndose los honestos, mientras una persona en Fortín el Patria tiene cáncer de mama y no consigue el medicamento. Entonces cuando habla Juan de la época dorada, sí la defiendo, la época dorada del Adolfo, porque Laboratorios Puntano, que tanto le costó al Adolfo crearlo y que fuera acompañado por profesionales y que fuera acompañado por distintos sectores de la comunidad, e inclusive cuando en el respeto y el amor que se tenía con otros partidos políticos y se podía dialogar, no faltaban los medicamentos. Precisamente lo hizo el Adolfo para que no le faltara un remedio a ningún habitante de la provincia de San Luis. Y hoy nos encontramos que lo primero que te dicen los funcionarios de Poggi en Buena Esperanza, que lo tiene al frente, incluso es de otra provincia, es de la provincia de Córdoba, le dice a la gente, no hay, hermano, no sé, buscalo, viaja a Buenos Aires, busca una fundación, no sé, solucionale, el compromiso, y de lo que nos costó a nosotros más de 40 años estar en política, porque hoy nos encontramos con Eduardo Monelluy, que termina de estar acá, y me conoce de la época de la lista naranja cuando iba al patio de la casa de mis padres y lo esperábamos también al Adolfo, al Gordo Brito y todos los demás. Entonces a mí me duele y me exalto algunas veces en mi desesperación de lo que viene, de lo que vendrá. Alicia, con lo que vos decís, primero que yo creo que sí, sos un ente, una persona
de que puede generar unidad, porque todos generamos unidad, y las cosas hay que decirlas y hay que decirlas en la cara, porque es de buena persona. Pero también, por lo que vos decís, hay que tener memoria, porque sin memoria no podemos construir nada hacia adelante. Está bien, por ahí uno más vehemente, menos vehemente, pero si no tenemos en claro que San Luis fue un faro de luz en una Argentina devastada en los 80, en los 90, y que después por impericias de algunas personas con nombre y apellido la destruyeron, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué se ofenden? Si Poggi, allá lo decía Amado Neme, es el pasado también, fue parte de esa luz. Y es parte del apagón de salud del San Luis Grande. Y esto corre por cuenta mía, Poggi es cordobés y se hizo como persona, como profesional y como un funcionario de élite gracias al Adolfo, gracias a los hermanos Rodríguez Sá. Y fue parte de la construcción de un San Luis Grande. ¿Por qué hoy lo niega? ¿Por qué en el primer gobierno y en este gobierno tiene funcionarios traídos de afuera y no confía en el puntano? Eso es lo que yo me pregunto. No sé si vos o alguien tendrá alguna respuesta. Pero la verdad que como puntano, como mercedino, como que nací acá y recorrí toda mi vida dentro de la provincia y tuve la oportunidad de salir y representar a la provincia afuera, me molesta que venga un cordobés a querer imponernos políticas que no son propias para San Luis y encima que los traiga funcionarios de afuera. No, sin duda que sucede eso y Claudio Poggi se tiene que hacer cargo, por supuesto. Se tiene que hacer cargo no solamente de eso, sino también de las cuestiones dentro de su gobierno que están mal. Es verdad lo que decís. Cuando uno habla y de lo que está pasando, te cuento desde el sur y toda la provincia, de todo lo que me llega, porque hay gente que me llega permanentemente y me traslada cosas, todos tienen oportunidades, porque San Luis ha sido muy generoso. Y también seguramente que se han equivocado los gobernadores que estuvieron en convocar a gente como la que está pasando ahora. Pero también la gente tiene que tener dos dedos de frente, que cuando a vos te ponen de funcionario y vos sabés que estás cuestionado, tenés que tener un gesto de grandeza para el pueblo de San Luis, no para el gobernador, porque el gobernador que sostiene a alguien que está cuestionado en la justicia es cómplice. Porque un gobernador que realmente sabe, uno tiene que decir, me hago un paso al costado, que me investiguen y después, gobernador, convocame. Entonces no vengamos que son persecuciones políticas. No son persecuciones políticas. Son cuestiones que están situadas en ambientes de delinquir o hacer cosas que no corresponden hacer. Y bueno, hoy estamos hablando de esto. Hay dos gobernadores que se han equivocado. ¿Bien? Y no es porque yo venga a imponerlo al Adolfo. No, yo no lo impongo al Adolfo. Yo digo que al Adolfo todos le debemos respeto. Y yo digo que es la persona indicada de manera vigente para transformar San Luis, porque no es que lo habla como una Karina Fabi que habla y habla y habla y habla y se olvida del pasado y que no quiere hablar del pasado como Poggi. No. Es una persona, Adolfo, que ha construido San Luis de una manera espectacular, donde las fábricas funcionaban, donde los remedios no faltaban, donde se hizo un convenio colectivo de trabajo dentro de salud, donde se buscaba cuando había un médico, aparecían en Buena Esperanza los médicos sí o sí. Ayer hablaba y tenía que bancarme en las redes sociales donde hablan quienes no conocen de que ahora el Adolfo salió a hablar de las universidades públicas y a defender. Lo defendió y no solamente la defiende. Trajo 2 universidades públicas a San Luis. Una es la UNBIM y la otra trajo para el Come Chingones. Entonces nosotros tenemos que enaltecer la gente que piensa en nosotros.
Y eso es lo que a uno hay veces que cuando uno viene a la radio y me junto con los compañeros acá, los agarra esa cosa, como recién hablaba con Mone Ruiz, y hablaba de que su hijo tiene una cuestión de un perfil y él tiene otro. Y es verdad. A mí me tocó que me echara su hijo, Eduardo. Y yo le dije, algún día me encantaría verte con el Adolfo. Me encantaría, porque en realidad han sido parte de San Luis. Y bueno, le tocó ganar al Adolfo. Nos tocó que nos encolumnáramos todos con Adolfo. Adolfo demostró quién era. Pero eso no quita que uno como persona, como político, no pueda sentarse a dialogar, a tomarse un café. Pero también hay que condenar a aquellos que hicieron las cosas mal, porque si vos vas a llevar a un gobernador a la justicia y que después convoque a los que realmente rodearon a esa gente, a que venga a ser el ministro, que venga a ser lo otro, y bueno, tenemos un problema. Alicia, acá me dejan un mensaje. Silvia dice, en los 80, 90, la provincia de San Luis fue en política económica muy buena. De la pobreza puntana pasó a ser una provincia de muy alto nivel económico. Bueno, evidentemente la época dorada de San Luis fue esa, ¿no? Que es lo que justamente deseamos recuperar, y hay que tener en cuenta que la gestión anterior dejó a esta provincia con 7 de cada 10 chicos en la pobreza. Tal cual. Hay que decir que el gobierno nacional, porque también condenan a quienes dicen que están algunos sectores con Milei. No, nunca estuvimos con Milei. Cuando se hizo la elección de Milei, nosotros fuimos de alguna manera acordados para de alguna manera liberar a las personas que pudieran tener decisión propia y eligieran el propio presidente. De hecho, yo no lo voté a Milei. Adolfo no lo votó a Milei. Nunca habló de Milei. Entonces, desconocerlo al Adolfo como peronista, desconocerlo al Adolfo como puntano, desconocerlo como argentino, latinoamericano, es tremendo. Desconocerlo porque el Adolfo es un simple militante. Recién ustedes estaban acá cuando yo recibí los mensajes de Adolfo, un simple militante a dirigente, a presidente, a gobernador y de lo que fuere. Y se siente hasta con la persona más sencilla, más humana, lo ha demostrado permanentemente, aún no estando en alguna actividad institucional, y lo mismo se toma ese trabajo de contestar un mensaje, esos gestos, que no lo tiene cualquiera. Entonces, cuando yo hablo de Adolfo y lo acompaño, me siento orgullosa porque para mí es mi ejemplo. Y lo discuto 20 veces, porque aquellos que impidieron que nosotros pudiéramos tener ese gobernador hace 4 años atrás, son los que hoy están condenados, y aquellos que pedían entrar al gobierno también tienen cuestionamientos en la justicia. Y esas personas que estaban dentro de la ética y de la moral, y con los test, que si te drogabas, si no se drogaban, y porque hay que hacerlo claro, resulta que tenían los propios funcionarios, algunos, que todo el mundo los conoce. Entonces, chicos, basta de careta. Hablemos con la verdad y reconstruyamos ese San Luis que nosotros queremos, donde la salud pública funcione, donde la policía esté acompañada, porque la policía también tiene que estar acompañada, porque hay policías malos y hay policías buenos, y los que sean malos o los que hagan las cosas mal también se tienen que ir. Entonces cada uno va a guardar en las escuelas los docentes. Cuando vos decís la madre o el padre que lucha en la justicia, porque los hijos son rehenes de los padres o de la madre. Entonces vienen y realmente directamente el monitoreo permanente en las escuelas, donde estén los psicólogos, donde esté fallando la familia, puede recuperarlo, el monitoreo en las escuelas. No podemos tener en el departamento de Upuy un solo psicólogo. No podemos venir de 200, 300 kilómetros, 120 kilómetros para venir haciendo dedo porque la gente no tiene ni para tomar el colectivo. Entonces, ¿a dónde están los que quieren y dicen que van a construir San Luis? No, Claudio. Es imposible.
Alicia, vos, y me consta porque te conozco, sé que recorres y has recorrido la provincia, cada paraje de la provincia, cada pueblo. Te conozco y sé que has caminado cada barrio también. Desde esa época a ahora, ¿no? Desde las elecciones pasadas a ahora, seguís recorriendo, ¿ves cambios? Algo ha cambiado, seguir viendo el barrio tan abandonado como lo veías cuando tenías que cambiar, ¿no? O tratar de cambiar la realidad de la gente, ¿no? Por supuesto que lo veo muy triste. Triste. Lo veo muy triste. Cuando recorro, estoy acá en Villa Mercedes, porque yo estoy por todos los lugares, ¿no? Yo veo los comercios que se cierran, veo los barrios donde no hay atención de la gente, hacen las ollas populares con la gente, algunos no indicados, porque me consta de personas que tiene Maxi Frontera a cargo de un comedor donde está cuestionada en la justicia por usurpar 2 departamentos y por tener, donde la gente dice que hay droga. Entonces me dicen, no, porque vos no querés o porque vos estás despechada. No, señora funcionaria Angie Arenas, yo no estoy equivocada, porque le puedo demostrar con pruebas de lo que estoy diciendo que es verdad. Y quizás la justicia, por ser Alicia Arrieta, cuando tuvieron que buscar las cosas que me faltaban, nunca las encontraron. Pero lo que no supieron de que yo iba a perdonar a la persona para que me contara todo lo que había pasado. Y había políticos y había gente del servicio de inteligencia de la provincia que se metió en mi casa y en mi familia. Entonces, cuando yo lo hablo, no solamente lo hablo de manera personal, pero así le debe pasar a mucha gente. Entonces también hay que rever el tema de la justicia. Y también tenemos que ver que cuestionamos algunos sectores de la justicia, cuando también tenemos quien preside el Superior Tribunal de Justicia, también lo preside, ha sido fiscal de Estado y hoy está cuestionado en una causa del maíz. Y yo conozco el departamento de Upuy como la palma de mi mano. Y cuando cuestionan a los cazadores, que los cazadores no pueden ir a buscar un chancho para comer y no quieren llegar a acuerdos para poder hacerlo, que las personas tengan esa posibilidad, sí tuvieron la posibilidad para que nunca se supo cómo sacaron los camiones del departamento de Upuy, porque el maíz no apareció. Entonces esas son las cosas que a mí me duelen como persona y como que yo también he defendido y he acompañado un gobierno. Entonces, cuando algunos funcionarios que estaban hasta ayer dentro de Todos Unidos y que se hacen los enojados o que se hacen los que realmente no corresponde hacer lo que se está haciendo, yo le digo que reflexionen, porque no son los cargos, Romero Alaní, porque vos tenés una jubilación y vos también viniste de un sector político. Y cuando llegaste a Todos Unidos ya tenían todo armado y los compañeros aún así te abrieron la puerta. Entonces no son los 50 o 70 cargos para salvar familia, porque a mí me echaron 200 veces y nadie salió a dar la cara por mí, pero acá estoy defendiendo San Luis, estoy defendiendo al máximo exponente Adolfo Rodríguez, que a mí sí me representa y lo voy a seguir diciendo. Y cuando hay algunas veces cuando me han dicho, che, anda a decir que tenés que ser, que el Maxi tiene que ser el gobernador. El Maxi primero tiene que gobernar Villa Mercedes. Y segundo, tiene que seguir construyendo y terminar su mandato en Villa Mercedes. Porque hoy todo está paralizado en Villa Mercedes y no quieren ver la realidad. No quieren ver la realidad. Acá me pregunta, ¿qué pasó con Alberto Rodríguez A? Bueno, lo esperamos al Alberto en el locro. Porque también tiene equivocaciones. Yo ya lo sigo sosteniendo y lo vivo diciendo. No perdonar a un hermano o no conversar con un hermano ya habla, porque Adolfo ha pedido la unidad 2 veces. Porque nosotros tomamos la posta, pero también tomamos la posta porque nosotros tenemos un líder
como Adolfo Rodríguez Sá, que permanentemente hablamos de lo que pasa en San Luis, porque esto que yo estoy diciendo, también lo hablo con Adolfo, y tiene esa grandeza de sentarse las veces que sea necesario y escucharme. Entonces, si él no tiene esa grandeza porque convoca a Amado Neme, otro exponente de la política, de la juventud peronista de antes del 83, y que también lo tenemos que respetar, si no somos capaces también de, más allá de que yo pueda tener diferencia o no, el que se siente peronista va a ir. Entonces Alberto Rodríguez Sá primero tiene que reconocer lo que pasó y lo que está pasando. Entonces no es de una manera liviana entrar al PJ o decir cerrar las puertas del PJ, digo, no, yo me encierro con los míos y chao. No es lo mismo Poggi, que también dice, no, yo rompo la convergencia, que se vayan los radicales, que se vayan los peronistas, y yo voy a meter toda mi familia, mis amigos, mis hermanos. No es así. No es así. Tenemos que tener un ejemplo, y creo que es ya hasta algunas veces me dicen, ayer me decía un periodista y un amigo, Alicia, el Adolfo se defiende solo. No. El Adolfo no se defiende solo, el Adolfo lo tiene que defender la gente, porque tenemos mucho para defenderlo, el Adolfo. Y cuando esa imagen del Adolfo se quiere torcer, o esa cosa de la imagen del Adolfo la quiere mirar, la quieren, ¿cómo te puedo decir? La quieren ensuciar. Yo les digo que no, y hace rato que les vengo diciendo que no, y no me escuchan. Y me mandaron al perito forense, Vergé, que todavía no puedo lograr que Vergé llegue a la justicia para que los cargos se le imputen los cargos, por defenderme. Y aún así, con todo lo que me ha pasado, estoy acá. Pero estoy acá por el pueblo de San Luis. Alicia, te estaba escuchando y estaba recordando cuando estuviste en la sede del Partido Justicialista, justamente varios días, para pedir justamente esto que te están pidiendo ahora, la unidad. Tal cual. Estuvimos con Ángela, tu hermana, estuvimos con tu hermana, estuvimos con Griselda, con un grupo de los chicos de Esperanza de Cuyo, Lucas Cortines, y bueno, con varios estuvimos. Y tuvimos que bancarnos los cachetazos de adentro, y donde no entendían los muchachos y las chicas del momento, que nosotros teníamos que reconstruir el peronismo, el Movimiento Nacional Justicialista y el Partido Justicialista, y que teníamos que estar todos, no lo entendían. Bueno, esas chicas del momento hoy no pueden hablar, están todas cuestionadas en la justicia, y todavía se dan el lujo de decir que el Adolfo no tiene que estar, que el Adolfo no puede volver, que el Adolfo no es peronista. Yo solamente les puedo decir humildemente, ante todo, el Adolfo es un hombre, ¿cómo te lo puedo? No tengo dimensión para no alcanza a dimensionar lo que es el Adolfo. Con sus defectos, con sus virtudes como persona, ¿no? Porque todos en la casa tenemos familia, tenemos esta cuestión, tenemos la otra, ¿no? Pero cuando lo ha tenido que poner el pecho por San Luis, lo ha puesto las veces que ha sido necesario. Y cuando ha tenido que abrazar hasta el más humilde del departamento de Upuyo, el departamento, el pueblo más lejano, de norte a sur, de este a oeste, lo ha hecho. Alicia, esa gente que los echó del peronismo cuando ustedes estuvieron, después renunciaron al peronismo, como Maxi, que se fue del peronismo, pues dijo como que se estaba agotada la figura. ¿Qué reflexión te da? Porque en realidad los echaron a ustedes, peronistas históricos, peronistas de pura cepa, y a los 2 años, los 3 años, renunciaron al peronismo públicamente, diciendo como que, bueno, ya se había agotado la figura del partido y del movimiento. ¿Qué reflexión tenés sobre eso? Bueno, Maxi Frontera, también se ha quedado con el poder solo. Digo solo porque maneja el grupo de amigos de los que ellos están buscando, ¿no? No le abrió la puerta a nadie tampoco. Y también los que manejan la llave del Partido Justicialista, si ya lo desconoces a Mario Raúl Merlo, si ya desconoces el peronismo de Mario Raúl Merlo, es mucho. Entonces,
creo que también Maxi Frontera, casualmente anoche en un grupo de edición abierta que tienen de prensa, también se habló, yo me excedo hablando, ¿no? Pero digo la verdad. Y bueno, Maxi Frontera era uno de los que aplaudía cuando lo sacaron a Raúl Merlo y al Adolfo, y ahí el Alberto era el mejor. Y cuando no le gustó de lo que le pedían que de alguna manera los compañeros pudieran abrir la puerta de un lado o del otro para que todos se unieran, también dije, y bueno, yo me quedo con la municipalidad, y eso no se hace. Eso no se hace, porque la construcción política es de todo, y especialmente del Adolfo, porque todos han usado la foto en el voto del Adolfo, la foto del Adolfo en el voto. ¿Cuántas veces llevaron la foto? No existen cuando no están. No existen. Y lo más grave de todo, se dan el lujo de ir de charco en charco. De charco en charco van. Entonces, creo que los partidos políticos también le va a servir a todos esto, a modo de reflexión, ¿no? De que no puede ser que estén en los radicales, mañana arreglan con avanzar, pasado se enojan y van para el lado de este lado, para el otro. Y que también se quedaron sin espacio, porque yo creo que la convergencia que se arma, la convergencia debe ser para gobernar una institución, para el progreso, para eso, pero no la convergencia dentro de los partidos políticos, que no puedas poner un solo candidato. Porque los radicales se quedaron sin legisladores, se quedaron sin concejales, y los peronistas también, y los otros también, porque van todos en la misma bolsa. Políticos profesionales, se dedican a eso, nada más. Claro. No hay principio, no hay moral. ¿Viste? Entonces de repente vos decís, hablas con la gente en todos los departamentos, y vos conocés a la diputada nacional, tanto, no existen, no las conoce nadie. No las conoce nadie. Y eso que habla y pregona permanentemente en la red de Karina Fabi, creo que está equivocada. Todavía online. Eso lo hacen los fríos. Los pechos fríos hacen eso. Porque el mate, la conversación, el abrazo, el escuchar. Ella viene nublada de Dubái con todas las excentricidades, los collares de oro y la joya y todo lo demás. Entonces viene a hacerse la tipo Milei. Entonces no es así, Karina. Las excentricidades no. No está bueno que a Becerra no la conozca nadie. No está bueno que a la... no sé ni el nombre de la novia o la señora de Rodolfo Negri. Bueno, Arrascaeta. Cuando estaban los legisladores nacionales y radicales, me consta, porque yo en su momento he hablado con el Pupagundes y todo, en esa época, como decís, dorada, ¿no? Y me consta también cuando ha habido legisladores del peronismo y legisladores como el Adolfo, que lo criticaron más de 1000 veces, pero tenía un empleado de cada departamento, donde todos teníamos la posibilidad de hablar con él y contarle cómo estaba el departamento. Hoy esas cosas no están. O cuando ibas a Buenos Aires, por X causa, y te llegabas por el Congreso y te abrían las puertas Brito, Tal cual. el Pupa, el Gringo y todos los que estaban. Tal cual. Y te ponías a charlar y te tomabas un café y era lindo ver esos legisladores que te abrían las puertas y te comentaban qué estaban haciendo allá. A mí, yo lo viví mucho y aprendí mucho en esa época. Y eso que era un niño que era muy metido, un joven recontra metido, y iba, le golpeaba la puerta y los poníamos a charlar, no importaba de dónde era. Y yo era recontra rebelde. Y aprendí mucho, me acuerdo del Oraldo mucho, del Rengo Rojo, que aprendí mucho de eso, de la política, qué es lo que era la política. Y esos son los recuerdos lindos y que te hacen crecer. Y a esta edad uno quiere ver eso que dejaron que se lleve adelante. Y se perdió. Se perdieron por no sé qué. Se perdieron porque lamentablemente cada vez más, y esta vez ya colapsó. Los chicos funcionarios de turno creen que son planta permanente dentro de los cargos.
y los chicos funcionarios con los de abajo como yo, y como varios de distintos partidos, llegan a estar dentro de la convergencia o llegan a estar de alguna manera en los partidos políticos de fiscal, le pasa apoyo con los que tienen buena esperanza y que mañana los chicos tienen la cucarda acá, que sos funcionaria y chao. Entonces, cada vez nos equivocamos más. Entonces yo creo que hay un momento de reflexión, no solamente para el Partido Justicialista, no solamente para los radicales, para todos los partidos políticos, que yo me acuerdo, mi madre me decía siempre que los espacios se ganaban trabajando, y yo creo que estoy acá porque me aferré a la política, primero porque me gusta, segundo que somos muy pocos los que buscamos el amor al prójimo, que cuando tenemos un problema lo decimos de frente y se termina el tema, que cuando vos estás en tu casa y tenés un problema en tu casa también lo decís y te abrazás con tu hermano y se pierde todo eso, los valores se están perdiendo y lamentablemente de tanto que dicen que los peronistas hacen esto y que ponen al amigo, al funcionario, al fulano, hoy estamos en la realidad de que están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a terminar con esto? Yo creo que hay un momento muy bueno para reflexionar de nuevo y también, bueno, ojalá que el Adolfo sea el conductor de San Luis, sea gobernador, porque lo merece. Y también ojalá que se abran muchas puertas, porque yo creo que con el Adolfo puede dialogar con todos los partidos políticos. Y creo que nadie lo cuestionaría y creo que todo el mundo lo respeta. Son los nuestros los que alguna vez no te dejan ser como me ha tocado a mí. Pasa. Alicia, bueno, el próximo 24 de mayo, el locro, como hablábamos ayer con Amado, en Toro Negro. Sí. ¿Qué le decís o qué tenés para decirle a aquellos compañeros peronistas tuyos que están dudando en ir, no saben si ir, si no ir, y aquellos que no son peronistas pero que les gustaría ir también? Yo primero les digo que tenemos que hacer gestos. Yo hablaba los otros días con un par de compañeros y les decía, yo me acuerdo cuando venía desde el departamento de Upuy, me venía dedo. Dejaba mi familia, mi esposo en ese momento, mis hijos, y yo quería verlo al Adolfo y quería verlo al Raúl Merlo. Y me venía dedo. ¿Viste cuando vos haces dedo? Bueno, esa era pasión. Esa era la pasión, lo que a mí me despertaba el peronismo, ¿no? No importa quién convoque. Si nosotros no se dio la unidad, se dará con el Amado Neme. Si nosotros con el Amado Neme no se da, la vamos a seguir buscando. Porque tiene que haber encuentros, no desencuentros. Y que no debemos escuchar a aquellos que apretan el botón y juzgan y te dicen, el Alberto no va a ir. Bueno, chicos, están equivocados. Funcionarios cuestionados. Marcelo Mitrano está cuestionado en la justicia. Y dice, tienen que pedir perdón porque hicimos la convergencia con Poggi. Nosotros, Marcelo Mitrano, a nadie le pedimos perdón. A nadie. Fueron situaciones que nos echaron y lo echaron al Adolfo hasta con la policía y los jueces. Reflexiona vos. Porque estás en la justicia por la soberbia que tenés. Porque no querés ni siquiera dialogar con los de abajo. Y no escuchar a los de abajo es no saber lo que le está pasando al pueblo de San Luis. Silvia Sosa Araujo, hablando de que la convocatoria, de que el Amado Neme o quien lo haga, entró de tarea administrativa, llegó a la política porque entró de funcionaria y era muy bien trabajando en los papeles. Después pasó a ser la gran dirigente del Partido Justicialista. Chicos, reflexionen. El Adolfo ha caminado la provincia como nadie. No merece lo que le hacen. Deberían decir y callarse así. Esos cuestionados deberían hacer esto. Y decir, vayan compañeros. Lo hicimos quedar mal al Alberto. Vayan compañeros. Y buscar la unidad del pueblo de San Luis. No con el Alberto. Conciliar entre compañeros. Para la unidad de San Luis. Eso es lo único que puedo decir. Y que el que se siente peronista
haga ese recorrido hasta el departamento Belgrano y que pueda llegar más allá del locro, como yo le digo a mis compañeros. No sé si tenés los 15.000, no 15.000. No sé, llévate el choripán, llévate el sándwich. Sos militante, sos dirigente, llévate todo. Pero hay que estar para debatir. Porque si realmente nos sentimos peronistas o del movimiento nacional justicialista, tenemos que estar todos. Y creo que Adolfo es la figura para la conducción de San Luis y la conducción del Partido Justicialista. Esa es toda mi reflexión. Humildemente les vengo a hablar y también digo de que humildemente tenemos que reconocer los errores. Y yo voy a estar para acompañar y para decir una vez más la bandera del trabajo, de la dignidad, de la salud, del servicio de seguridad y de tantos específicamente estamentos del Estado que necesitan estar acompañados y necesitan que hablemos de política y que hablemos de construcción institucional con gente que realmente tenga ganas de hacer y se dedique específicamente a eso. Le quiero decir a Poggi que reflexione, que Adolfo no es ningún trapo de piso, que los funcionarios que tienen y hacen las cosas mal, que los reconozcan. Los radicales no son trapo de piso de ellos tampoco, ¿eh? La construcción política ha llegado a ser de donde está, gracias a la construcción política de grandes dirigentes que pensábamos en la grandeza de San Luis. Con las cosas tan mal, también lo decimos, y acá estamos para poner la cara. Entonces es el momento hoy de decir, basta, sentémonos a hablar y un San Luis mejor para todos. Adolfo conducción, el peronismo lo debe recibir siempre con grandeza. Y San Luis, el pueblo de San Luis siempre lo acompaña, porque la gente en la calle lo besa, lo abraza y en todos los lugares. No tenemos por qué escondernos que hicimos las cosas correctamente. Los que lo hacen incorrectamente, como algunos funcionarios de Poggi, que también pongan la cara. Porque si están en la justicia, es porque realmente han hecho las cosas mal. Y se lo digo más allá de si me dan un cargo, si no me lo dan. Digo lo que tengo que decir. Y tendría que decir más. Pero he tenido un cierto respeto por la unidad. Porque si no van a seguir recorriendo varios funcionarios más todavía que faltan llegar. Muchísimas gracias. Una vez más agradecido de Villa Mercedes, siempre de la provincia, una vez más agradecido de FM Urbana, Juancito querido, mi estimado caballero acá que me dice que estamos compartiendo Walter. acá, Walter, que también ha sido militante de los radicales, dirigente, los convocamos a todos, porque acá tenemos que estar todos. Alicia, gracias y como siempre las puertas abiertas de esta radio, los micrófonos igual. Para cuando quieras venir a comunicar, a participarnos algo, ya sabés que tenés las puertas abiertas. Nosotros creemos en la libertad de expresión por sobre todas las cosas, ¿no? Muchísimas gracias. Viva San Luis, viva Villa Mercedes, viva el Adolfo, siempre, por supuesto. Muchas gracias. Música y en un ratito ya volvemos para